En la madrugada del 9 de junio del año 69, en una villa apartada de Roma, un joven de apenas 19 años se quitó la vida. Vestía una túnica de seda bordada en oro, llevaba perlas en el cuello y sus cabellos perfumados caían sobre hombros delicados como los de una dama patricia. Pero no era una mujer. Era Sporus, el esclavo que durante 3 años había sido esposa del emperador Nerón, el juguete humano que las élites romanas se pasaban como un trofeo. Su cuerpo mutilado contaba una historia de poder, obsesión y crueldad que Roma prefería olvidar. No había nacido para ser mujer, pero la voluntad imperial lo había convertido en algo que no era ni hombre ni mujer, un objeto. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Sporus gritaba una verdad que el imperio no quería escuchar. Cada cicatriz, cada gesto forzado, cada palabra susurrada con voz artificialmente aguda, era testimonio de una civilización que había perdido el alma. Ya no era el hermoso joven que había cautivado la mirada del César. Ya no era el esclavo que soñaba con la libertad. Solo era el fantasma de Popea Sabina, la emperatriz muerta, encarnado en carne masculina torturada. Su muerte no fue lamentada en el Palatino. Algunos senadores suspiraron de alivio. Los pretorianos borraron su nombre de los registros. Pero en los barrios bajos de Roma, donde los esclavos contaban historias en voz baja, su nombre se volvió sinónimo de advertencia. Así es como los dioses castigan a quienes juegan a ser inmortales. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los días en que Roma ardía y un emperador loco buscaba entre las cenizas a la mujer que había asesinado. Sporus nació en torno al año 50, en algún lugar del Asia Menor, hijo de padres cuyo nombre la historia no se molestó en preservar. Era uno más entre miles de niños que alimentaban las redes de tráfico humano del imperio. Su belleza lo salvó y lo condenó al mismo tiempo. Los tratantes de esclavos sabían reconocer la mercancía valiosa: rasgos delicados, piel sin marcas, cabellos dorados que brillaban como el oro de Lidia. No era la musculatura lo que cotizaba alto en los mercados romanos. Era la juventud, la inocencia, la capacidad de despertar deseos prohibidos. Llegó a Roma siendo apenas un adolescente, vendido a una casa patricia donde sirvió como esclavo doméstico. Aprendió latín con acento refinado, memorizó las reglas del protocolo, se acostumbró a caminar en silencio por mármoles fríos. Era inteligente, observador, hermoso, demasiado hermoso. En el año 64, cuando el gran incendio devoró 14 barrios de Roma, Sporus tenía 14 años. Mientras la ciudad se consumía, él servía vino en una domus del Aventino, sin imaginar que las llamas que destruían el Circo Máximo también estaban forjando su destino, porque del fuego nacería la locura de Nerón, y de esa locura, su propia tragedia. El emperador no había provocado el incendio, pero lo había contemplado desde su palacio con una mezcla de horror y fascinación. Roma ardía, pero él pensaba en Popea, su esposa, su obsesión, la mujer que había muerto 2 años antes de una patada que él mismo le había propinado en el vientre cuando estaba embarazada. El remordimiento lo corroía como un ácido. Cada noche la veía en sueños. Cada día buscaba su rostro en los espejos, en las estatuas, en los rostros de las mujeres que pasaban. Fue durante una de esas búsquedas obsesivas cuando sus ojos se posaron en Sporus. Era 65, y el joven había sido trasladado al servicio del Palatino.
Nerón lo vio cruzar un corredor y se detuvo. La similitud era perturbadora. Los mismos ojos almendrados, la misma nariz respingona, los mismos labios que parecían siempre a punto de sonreír. Era como si los dioses hubieran moldeado al muchacho con el recuerdo de Popea. El emperador no durmió esa noche, ni la siguiente. La tercera, mandó llamar a Esporus a sus aposentos privados, no para lo que el joven temía, para mirarlo, para confirmar que la semejanza no era solo producto de su locura, y cuando tuvo la certeza, tomó la decisión que cambiaría todo. Si no podía resucitar a Popea, la recrearía. Lo que siguió fue una tortura que Roma llamó amor. Nerón no se conformó con tener a Esporus como esclavo sexual. Quería más. Quería a Popea de vuelta. Y si para ello tenía que destruir la masculinidad de un joven inocente, lo haría sin pestañear. La operación se realizó en secreto, en los sótanos del Palatino. Los mejores cirujanos del imperio fueron convocados con órdenes de no hablar jamás de lo que habían visto. Sporus fue castrado con la precisión de quien amputa una extremidad gangrenada, sin anestesia, sin compasión, solo con la promesa del emperador de que su sufrimiento tendría recompensa. Durante semanas, el joven agonizó entre la vida y la muerte. La fiebre lo deliraba. Las heridas supuraban. Los médicos aplicaban ungüentos y miraban hacia otro lado cuando gritaba. Nerón lo visitaba cada día. Le susurraba palabras de amor dirigidas a una mujer muerta. Le prometía un futuro de oro y seda. Sporus no entendía. No podía entender que acababa de ser sacrificado en el altar de la nostalgia imperial. Cuando las heridas sanaron, comenzó la educación. Maestras traídas de Egipto le enseñaron a caminar con pasos pequeños, a gesticular con las manos, a modular la voz para que sonara más aguda. Le crecieron los cabellos, le depilaron todo el cuerpo, le pintaron los ojos con col y los labios con carmín. Lo vistieron con estolas de seda y lo perfumaron con esencias de oriente. El proceso duró 2 años. 2 años en los que Sporus dejó de ser quien había sido para convertirse en el fantasma de quien nunca podría ser. Su cuerpo ya no le pertenecía. Sus gestos eran una imitación. Su voz, una mentira. Había sido transformado en una obra de arte macabra. La resurrección de una mujer a través de la destrucción de un hombre. Cuando Nerón lo vio por primera vez completamente transformado, lloró. No de pena, sino de alegría. Popea había vuelto, o al menos, algo que se le parecía lo suficiente como para calmar su culpa. Esa noche, Sporus comprendió que nunca más sería libre. Había sido convertido en el recuerdo viviente de una obsesión imperial. En mayo del año 67, Roma fue testigo de un espectáculo que escandalizó incluso a una sociedad acostumbrada a los excesos imperiales. En los jardines del Palatino, decorados con flores traídas de todo el imperio, se celebró una boda. El novio era Nerón, emperador de Roma, señor del mundo conocido. La novia era Sporus, vestido con una túnica blanca bordada en oro, el rostro cubierto por un velo de seda transparente, la cabeza coronada con flores de azahar. Los invitados observaron la ceremonia con una mezcla de fascinación y horror. Senadores, patricios, generales, todos obligados por el protocolo a aplaudir una farsa que violaba todas las leyes divinas y humanas. Sporus avanzó hacia el altar con paso firme, pero sus manos temblaban imperceptiblemente. Sabía que estaba participando en su propia destrucción.
El Ceremony Master leyó los votos matrimoniales como si se tratara de una boda legítima. Esporus prometió fidelidad y obediencia con voz apenas audible. Nerón lo besó ante la multitud y lo declaró su esposa legítima. Roma tenía una nueva emperatriz, una emperatriz que había nacido hombre y había sido mutilada para complacer la locura de su señor. Durante 2 años, Esporus vivió en el limbo dorado del poder imperial. Ocupaba los aposentos que habían sido de Popea, cenaba en vajillas de oro, vestía sedas que costaban más que el salario anual de un centurión. Pero cada lujo era una cadena, cada privilegio una humillación, porque todos en Roma sabían la verdad. No era una emperatriz, era un esclavo disfrazado. Por las noches, compartía el lecho con Nerón, quien lo llamaba Popea y le susurraba palabras de amor destinadas a una mujer muerta. Esporus había aprendido a responder, a fingir placer, a interpretar el papel que se le había asignado. Su cuerpo se había convertido en un teatro donde se representaba cada noche la misma obra, la resurrección imposible del amor perdido. Sin embargo, había momentos en los que la máscara se resquebrajaba. Cuando se miraba en los espejos de bronce pulido, veía reflejado un extraño. Cuando los otros esclavos lo saludaban como «domina», sentía náuseas. Cuando las matronas romanas le pedían consejos sobre moda y matrimonio, quería gritar que él era tan víctima como ellas del sistema que los oprimía. El 9 de junio del año 68, Nerón se quitó la vida en una villa suburbana, acorralado por la sublevación de los pretorianos y el Senado. Sus últimas palabras fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». No mencionó a Esporus. No pensó en el joven que había destruido para satisfacer su obsesión. Para el emperador, su esposa no era más que un objeto decorativo que dejaba atrás, como quien abandona un mueble. Sporus se enteró de la muerte de Nerón mientras bordaba en sus aposentos del Palatino. La noticia le llegó a través de una esclava que entró llorando. Su primer impulso fue correr hacia los jardines y gritar de alegría. Su verdugo había muerto, pero la realidad se impuso rápidamente. Sin Nerón, él no era nada. Peor aún, era un símbolo viviente de la dinastía caída, un objeto que los nuevos poderosos querrían poseer o destruir. La guerra civil que siguió a la muerte de Nerón convirtió a Esporus en un trofeo disputado. Galba, el primer emperador en suceder al último Julio Claudio, lo ignoró con desprecio. Pero cuando Otón asesinó a Galba en enero del 69, inmediatamente reclamó la herencia de Nerón. Quería casarse con Esporus no por amor, sino por legitimidad. Poseer a la viuda del emperador muerto era una forma de heredar su poder simbólico. Otón organizó una segunda boda con la misma pompa que Nerón. Sporus volvió a vestirse de novia, volvió a pronunciar votos que no sentía, volvió a interpretar el papel de esposa imperial. Pero esta vez, algo había cambiado en él. La muerte de Nerón le había dado una claridad cruel. Nunca sería libre, siempre sería el juguete de quien ostentara el poder. Durante los 3 meses que duró el reinado de Otón, Esporus vivió en una repetición pesadillesca de su vida anterior. Las mismas rutinas, los mismos rituales, la misma farsa. Solo que ahora entendía que su destino era pasar de mano en mano como una copa de oro, sin que importara su voluntad, sus sentimientos o sus sueños. Cuando Vitelio derrotó a Otón en abril del 69, inmediatamente envió emisarios para reclamar a Esporus. El nuevo emperador había oído hablar de la belleza y la obediencia de la viuda imperial y la quería para sí.
Sporus comprendió que el ciclo se repetiría eternamente. Cada nuevo emperador querría poseer el símbolo de sus predecesores. Él estaba condenado a ser la memoria viviente de una obsesión que había trascendido a su creador original. En la villa donde se refugiaba, mientras esperaba ser trasladado a la corte de Vitelio, Sporus tomó la decisión que llevaba madurando desde hacía meses. Era junio del 69, y Roma se preparaba para recibir al tercer emperador en menos de un año. El cuarto en 2 años. La inestabilidad política había convertido el Palatino en un mercado donde se negociaba con vidas humanas. Esa madrugada, Sporus se bañó con agua perfumada, se vistió con su túnica más hermosa y escribió una carta que nunca fue encontrada. Algunos testigos dijeron haberlo visto caminar por los jardines de la villa, contemplando el amanecer como quien se despide del mundo. Otros aseguraron que había pasado la noche llorando, no de miedo, sino de alivio. Se quitó la vida con el mismo cuchillo que había usado para cortarse las uñas, un gesto delicado, femenino, que reflejaba hasta en sus últimos instantes la transformación que le habían impuesto. No dejó gritos, no hizo escenas dramáticas. Simplemente se tendió en su lecho, cerró los ojos y se permitió morir como había vivido los últimos 5 años, en silencio. Su cuerpo fue encontrado por una esclava que venía a despertarlo para el desayuno. La mujer gritó, pero no de horror ante la muerte, sino de comprensión ante la liberación, porque en el rostro de Sporus había una expresión que no habían visto en años: paz. Vitelio recibió la noticia con irritación, no con pena. Había perdido un juguete valioso, nada más. Ordenó que el cuerpo fuera incinerado sin ceremonias y que su nombre fuera borrado de los registros oficiales. Roma prefería olvidar a quienes le recordaban sus propios excesos. Pero la historia de Sporus no terminó con su muerte. En las tabernas, en los lupanares, en los barrios de esclavos, su nombre se convirtió en símbolo. No de vergüenza, sino de resistencia. Había encontrado la única forma posible de rebelarse contra un sistema que lo había convertido en objeto, dejando de existir. Siglos después, cuando los historiadores quisieron entender la decadencia del Imperio Romano, encontraron en la historia de Sporus una metáfora perfecta de lo que había sido la sociedad imperial. Un sistema que convertía a los seres humanos en mercancías, que transformaba los cuerpos en territorios de conquista, que confundía el poder con el derecho a destruir vidas ajenas. Sporus no fue víctima solo de Nerón, sino de una civilización entera que había normalizado la esclavitud sexual, la mutilación de menores y el uso de los cuerpos humanos como objetos de placer. Su tragedia individual reflejaba la tragedia colectiva de millones de esclavos que nunca tuvieron nombre ni voz. Los primeros cristianos, cuando comenzaron a predicar en las catacumbas, utilizaban su historia como ejemplo de cómo el pecado imperial había corrompido la creación divina. Los filósofos estoicos la citaban para demostrar que hasta el poder absoluto tenía límites. Podía mutilar un cuerpo, pero no podía crear un alma. Durante el Renacimiento, algunos humanistas redescubrieron su historia y la convirtieron en alegoría sobre los peligros del despotismo. Shakespeare pudo haberse inspirado en él para algunos de sus personajes andróginos. Los ilustrados franceses lo mencionaron en sus críticas al absolutismo monárquico. Pero la lección más profunda de la historia de Sporus no está en los libros de historia, sino en su propia decisión final. En una sociedad que le había quitado todo, su cuerpo, su identidad, su futuro, conservó la única cosa que nadie podía arrebatarle:
la capacidad de elegir cuándo y cómo morir. Su suicidio no fue un acto de desesperación, sino de suprema dignidad humana. Y aún hoy, cuando el tráfico humano mueve millones de víctimas por el mundo, cuando los cuerpos de los vulnerables siguen siendo territorios de conquista, cuando el poder sigue confundiéndose con el derecho a destruir, la historia de Sporus resuena como una advertencia, porque hay sistemas que prometen la civilización, pero entregan la barbarie. Y hay víctimas que encuentran en la muerte la única forma posible de libertad. Esta es la historia de un joven hermoso que fue convertido en monstruo por quienes se creían dioses. Esta es la historia de Roma en su decadencia. Esta es la historia de Sporus, cuyo nombre significa semilla en griego, pero que nunca pudo germinar porque lo plantaron en tierra maldita. Así mueren los imperios, no con grandes batallas, sino con pequeñas tragedias, no con el estrépito de las armas, sino con el silencio de quienes prefieren la muerte a la esclavitud. Sporus no fue el concubino imperial que conquistó el corazón de Roma, fue el espejo en el que Roma vio reflejada su propia alma corrupta y decidió romperlo antes que reconocerse en él.